Moi bones, collacies e collacios, aquí entamamos un novo directo aquí en Alderiques, como vos anunciamos nas nosas redes sociales, güey, vamos a falar de unha cuestión que nos parece interesante, que lle esa pernomada, per célebre Axenda 2030, e que mellor que facelo con nada máis e nada menos que Juan Ponte, que lle director xeneral desta Axenda 2030 en el Gobierno de Asturias. Ya lo tenemos per aí a Juan. Juan, moi bones, como estás? Un saludo, milenta gracias, para mí un placer estar aquí. Bueno, Juan, ya tuviste en otras ocasiones, ahora ocupes esa dirección general en el Gobierno de Asturias de la Hacienda 2030 y a lo largo de los siguientes minutos vamos vamos a hacer un repaso a lo que lleva esta Hacienda 2030. Comentamos a la gente, como siempre, como ya tuviste con nosotros, ya sabes cómo va esta historia del Twitch, ya no te entrugamos eso que hacemos de vezu, que lle entrugar a la gente si es la primera vegada, tú no lle para ti non lle la primer vegada porque ya tuviste con nos. Vamos a decir a la xente que podéis interaccionar, podéis facer les vueses entrugues e apurrínosles, que nos estamos encantados de apurriles a Juan Ponte. A lo primero, Juan, estás en esta dirección xeral de la Senda 2030, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo lleves? Bueno, y un cambio curioso, pasar del ayuntamiento a una consellería, en mi caso como director general, ¿no? de la Hacienda 2030. Echo de menos poner clase, eso ya es verdad, porque ahora estoy en un periodo en el que no soy profesor, pero bien, aprendiendo mucho y muy interesante, la verdad, y está siendo muy prestoso. Sí, o sea que te está prestando un poco Sí. esa historia. A lo primero, Juan, una entrúa que llevamos, la mítica, como diría el otro, y damos les más fondes gracias que atiendas una vegada más al Deric, que es este directo, son les 20 horas 12 minutos de este 5 de abril de 2024, y eso, queríamos que a la gente que nos esté viendo, como sabes que tratamos una montonera de temes, ¿cómo farías una primera esvilla de lo que lle esta Senda 2030? Bueno, la Senda 2030 y una herramienta política de planificación estratégica. Para fitar derechos laborales, sociales, civiles, desde la premisa de que nadie lle más que nadie y que, por tanto, nadie puede quedar atrás. En ese sentido, de lo que se trata es de hacer políticas sin exclusiones, poniendo en el centro pues, el bienestar y el buen vivir de toda la gente. Por eso hay una serie de objetivos, ¿no? de desarrollo sostenible que son súper importantes. Falamos de saniciar las desigualdades, de luchar por el trabajo decente, de la igualdad de género, de tornar el cambio climático, etcétera. Y por eso hay una parte, ¿no? de gente de un determinado espectro político que da miedo esto en realidad, ¿no? Porque todo lo que sea combatir o luchar por las exclusiones, pues siempre ven lo mal, ¿no? En ese sentido. Pues digo que es muy prestoso, vas aprendiendo un montón de cosas ¿Mm? y es importante también porque permite de alguna manera trabajar de mancomun con otras consellerías y con otras direcciones también, ¿no? ¿Mm? La Hacienda 2030 tiene una plasmación territorial en todo lo que tiene que ver con vivienda, con ordenación del territorio, con urbanismo, ¿Mm? y tiene, pues como digo, una faceta de coordinación, ¿no? Entre distintas áreas, entre distintas direcciones, porque hay un eje que debería ser transversal, estratégico. Claro, porque de alguna manera lle un compromiso de transformar el mundo para un desenvolvimiento más sostenible, ¿no? Estamos hablando de las Naciones Unidas, una serie de objetivos a nivel global, a nivel mundial, ¿no, Juan? La Agenda 2030 nace en 2015, Mm. con 17 objetivos de desarrollo sostenible, como decían antes, y en realidad y es fruto de lo que eran los objetivos del milenio, los objetivos del milenio, que a su vez son una emanación de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, aquí estamos hablando de derechos humanos. Quien realmente está en contra de la Agenda 2030 está en contra de los derechos humanos. Eso es importante tenerlo bien claro. Y aquí vense las contradicciones con el propio capitalismo. Es decir, se trata de una senda de mínimos en realidad, que tiene que ser un principio de mínimos de justicia social, de democracia, etcétera, pero que como en 2015 no se cumplen,
Pues ahora dice, pues en 2023. Y el problema es que en 2030, en 2030 diremos en 2050 y así sucesivamente, ¿no? Este y el tema. Por eso decía que hablamos de una cuestión de mínimos, de derechos humanos, ¿no? Firman el documento, hay que tener en cuenta, Samuel, que es el documento con mayor consenso de la historia de la humanidad. Hablamos de 193 países que firman el texto con la participación de asociaciones de la sociedad civil, del tejido colectivo, y con también empresas privadas que estuvieron en esa conformación. Por eso faime gracia cuando Vox, por ejemplo, ¿no? Sí. Critica la Senda 2030 porque dice que es bolivariana y comunista y pro LGTBI, etcétera. Hombre, pues la Senda 2030 firmanla países muy, muy diversos y muy distintos entre sí, desde Estados Unidos a la China, pasando por Hungría o Cuba. Lo interesante y eso. Una de las críticas y cuando dicen, ¿no? La Agenda 2030 y una cosa de plutócratas capitalistas, de magnates